Bueno, vamos a comenzar entonces, como dijimos recién, con el eje temático número 3. En este caso vamos a ver biología y vamos a ver la unidad número 1 de biología, que es la vida. ¿Sí? Bueno, primero, ¿para qué nosotros vamos a estudiar biología en el ingreso a la universidad o en el transcurso de la carrera? Porque biología es el estudio de la vida en sí mismo. Y nosotros trabajamos con vidas. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario que sepamos de células, que sepamos de órganos, que sepamos de sistemas, ¿sí?, que hay en el organismo. Es muy importante biología, muy, muy importante. Es la más importante de lo que sigue, que es física y química, que por supuesto que también lo son. Pero biología es la más amplia de todas. ¿Sí? Bueno, lo primero que vemos es el concepto de biología que, como dije recién, estudia la vida, desde la célula, ¿sí?, hasta la biosfera. La biosfera, como vamos a ver más adelante, ¿sí?, es el, todo el universo, ¿sí?, que incluye a las personas, los animales, las plantas, el ecosistema, el agua, el aire, la atmósfera. Bueno, la biología estudia todo eso, desde la célula hasta la biosfera, que es lo más grande. ¿Sí? Cuando veamos las características de los seres vivos, vamos a ver todo eso. También explica los procesos que ocurren dentro del organismo. Ya después lo vamos a ver al finalizar esta unidad, vamos a ver estos procesos. Y se divide en áreas la biología. Tiene muchas áreas. Tiene 14 en total. Por ejemplo, una de ellas es la anatomía. ¿Y qué estudia la anatomía? Estudia las formas y las características de los órganos. ¿Sí? Por ejemplo, la anatomía estudia cómo está conformado el corazón. Dice que es un músculo, ¿sí? Dice qué tipo de músculo es, cómo están conformadas sus paredes, cómo está conformado por dentro, o sea, la estructura del corazón, ¿verdad? Eso estudia la anatomía, que es una rama de la biología. Otra rama es la fisiología. ¿Y qué estudia la fisiología? La función de ese órgano o sistema. En este caso, si seguimos el ejemplo de recién, lo que estudia la fisiología del corazón es el funcionamiento del corazón. Cómo bombea la sangre, cómo la envía, cómo la recibe sin oxígeno y cómo la envía al organismo con oxígeno. ¿Sí? Eso estudia la fisiología. Otra rama de la biología es la genética, ¿sí?, que habla del gen, ¿sí?, del patrón hereditario. Bueno, y así como le dije recién, hay un cuadro ahí, apenas comienza la unidad, donde están las 14 divisiones de la biología, zoología y demás. No recuerdo este momento cada una de ellas, pero son 14. Y bueno, este estudio que dice qué tipo de preguntas nos pueden hacer con eso. ¿Y qué estudia cada una de las ramas de la biología? Eso es lo que les pueden preguntar. Ahí en el cuadro que les acabo de mencionar está las características, los tipos de estudios de la biología y qué es lo que estudia cada uno de ellos. ¿Sí? Son cortitas y son fáciles de entender. No se las menciono todas porque les mencioné un ejemplo, unos 2 ejemplos nomás, porque lo tienen ahí en el cuadro, muy bien explicado. ¿Sí? Así no nos extendemos mucho. Todas estas áreas de la biología, como mencioné recién, la anatomía, la fisiología, la genética, la zoología, cada una de estas sigue un método científico, ¿sí? Deriva de un pensamiento científico. Si no es porque a alguien se le ocurrió, o a alguien se le ocurre que el corazón es de determinada forma, lo va a explicar así. No, tuvo que seguir un método científico. Y me menciono un ejemplo ahí en el apunte del siglo XVIII. Hay una teoría de la vida que es de la generación espontánea. ¿Sí? ¿Qué significa la generación espontánea? Que de la nada
surge la vida. Bueno, hay un científico de apellido Rayleigh que se opuso a esta teoría. Y para poder refutarla, ¿qué tuvo que hacer? Aplicar el método científico. ¿Qué hizo? Bueno, tomó dos frascos, ¿sí? A uno le puso carne y lo tapó, y al otro le puso carne y lo dejó destapado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la teoría de la generación espontánea decía que de la carne podrida nacían las larvas de las moscas. Y Rayleigh quería refutar esto con su método científico. Entonces, ¿qué hizo? La reformulación de preguntas, la hipótesis, la experimentación con los frascos. Y bueno, después que pasó el tiempo estipulado, se dio con que en la carne, en el frasco vacío no había larvas de moscas, y en el frasco abierto había larvas de moscas porque vinieron las moscas a comer la carne y dejaron sus larvas. Entonces él ahí, con toda esa experimentación, con todo ese método científico que realizó paso a paso, pudo refutar lo de la teoría de la generación espontánea. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo de que todas las otras ciencias de la biología se estudian de esta manera, con este método científico, ¿sí? Como lo hizo Rayleigh, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de la historia del pensamiento relacionada con el origen de la vida. ¿Sí? ¿Qué pensaba antes la gente de cómo comenzó la vida? Esto es algo que todavía no se ha podido demostrar científicamente. Nadie sabe todavía cómo comenzó la vida. Sí hay teorías, por supuesto, ¿sí? Pero ninguna se ha podido comprobar fehacientemente que así sea. ¿Sí? Vamos a ver las teorías. Pero antes de ver las teorías, vamos a ver qué pensaba la gente antes de las teorías del origen de la vida. Y había dos corrientes de pensamiento. Una era el idealismo y la otra era el materialismo. Esto surgió en la Edad Media. Nos ubiquemos en la regla del tiempo que ya vimos. En la Edad Media hubo muchos avances, después de la Edad Media hubo muchos avances en la medicina. Previamente a estos avances de la medicina, durante la Edad Media, había mucha influencia de la Iglesia en el mundo entero, ¿sí? Esto no dejaba que hubiera muchos avances científicos, porque como que la Iglesia estaba peleada con los científicos, ¿sí? O con la ciencia, vamos a decir, por sus creencias en Dios. Entonces no había muchos avances. Pero luego apareció esta corriente político-económica que es el capitalismo, y entonces al comenzar el capitalismo empezaron a haber industrias, se empezó a expandir la producción, y de esta forma se pudieron realizar todos los pasos del método científico, ¿sí? Es como que ya había más disponibilidad de recursos para poder hacer todas las pruebas que cada uno quisiera hacer, ¿sí? Y esto da origen a las teorías del origen de la vida. Pero antes de ver las teorías, como dije recién, vamos a ver el pensamiento que había. Les mencioné la corriente del idealismo y la corriente del materialismo. La corriente del idealismo es la que es de Pitágoras y Platón. Pitágoras es muy conocido por los números. Pitágoras y Platón eran pensadores muy abstractos, ¿sí? Pensaban mucho en los números. Bueno, ellos atribuían el origen de la vida a números, ¿sí? Ellos lo ven así. Era muy difícil de creer, pero era un pensamiento que ellos tenían, y era uno de los primeros pensamientos del origen de la vida. Y el otro pensamiento contrario a este era el materialismo, ¿sí? De Tales y Anaxímenes, que ellos sostenían de que la vida provenía de la intervención del agua y el aire. Intervenían el agua y el aire, se formaban moléculas, estas reacciones químicas llevaban a la formación de un ser vivo, ¿sí? Entonces estas fueron las dos primeras corrientes de pensamiento en cuanto al origen de la vida.
Pero vamos a ver ahora cómo después de estos dos pensamientos comenzaron a aparecer ya las teorías explicativas de la vida, ¿sí? Cuando ya cada uno quiere empezar a demostrar que su teoría es la verdadera, ¿sí? La primera teoría, y se divide en dos grandes grupos, las abiogénicas y las biogenéticas. ¿Qué significa una y otra? Las biogénicas son las las teorías que dicen que todo organismo ser vivo proviene de una materia no viva, de una materia muerta. ¿Sí? En cambio, la biogénica sostiene que los seres vivos provienen de una materia viva. ¿Sí? Esa es la diferencia. Que en una, los seres vivos, en la abiogénica, los seres vivos provienen de materia no viva, o sea, muerta, y la biogénica de la materia viva a partir de otra materia viva. ¿Sí? La biogénica tiene dos corrientes, la del creacionismo y la de la generación espontánea. La del creacionismo es la teoría de la creación, la teoría bíblica de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y a continuación comienza a relatar cómo en 6 días Dios construye todos los seres vivos, ¿sí? A la mañana y a la tarde. Me dicen que vaya más despacio. Recuerden de que si están tomando nota, la clase está grabada, ¿sí? Van a poder volver todas las veces que quieran, a no ser que no se entiende lo que esté diciendo. Bueno, voy a repetirlo entonces. Dentro de las teorías abiogénicas están el creacionismo, que habla de la creación, que Dios creó el universo en 6 días, y al 7º día descanso. Luego está la teoría de la generación espontánea, que es la que recién mencionamos y que Riel se atrevió a refutarla, que era de que de una materia inanimada, o sea, sin vida, podía venir vida. De la carne putrefacta venían las moscas, del agua venían los sapos, del queso venían los ratones, y así a diferentes teorías muy prematuras, ¿sí? Relacionando determinado elemento inorgánico sin vida con la aparición de uno con vida. ¿Por qué? Porque las moscas están en la carne podrida, entonces por eso empiezan, bueno, pero las larvas de moscas entonces se forman con carne podrida. Ese es el pensamiento que tenían, ¿sí? O los sapos que viven en el barro. Y bueno, a lo mejor el barro mezcla sustancias químicas y aparecen los sapos. ¿Sí? Bueno, todas teorías abiogénicas. Después está la otra teoría que se contrapone a esta, que son las biogénicas. ¿Sí? Y acá tenemos 3 corrientes. La primera es la de la evolución de Operín, que Operín sostenía de que la interacción de varias moléculas dentro de la atmósfera es lo que producía la vida. ¿Sí? Darwin sigue esta corriente evolutiva, pero avanza un poco más con respecto a su teoría. Él publicó un libro que se llama El origen de las especies, que tiene muchos tomos, y ahí está toda su investigación, en donde muestra de que cada ser vivo ha ido mejorando, ¿sí? O ha ido mutando y se ha ido transformando en otro ser vivo. Hasta nosotros mismos, que se dice que venimos del mono. Darwin sostuvo firmemente esa teoría, que nosotros, los humanos, venimos del hombre. Que el mono ha ido mutando, ha ido mejorando hasta que llegó al ser humano. Y así con todas las otras especies
los otros organismos, ¿sí? Por ejemplo, los reptiles. Han ido mutando y se han ido transformando en diferentes reptiles. Y después hay una tercera teoría, que es la de la vida extraterrestre. Esta teoría no explica de que vino un plato volador y puso en la Tierra un sapo, un hombre, una planta, un yuyo. No, no se refiere a eso. A lo que se refiere con la teoría extraterrestre es que quizás los meteoritos que impactaron en la Tierra, que vienen del universo, que vienen de afuera del planeta Tierra, venían con microorganismos, ya, vivos. Y bueno, esta interacción entre un microorganismo y el otro hizo propicia la evolución y de esa manera llegamos a toda la diversidad que existe hoy de vida. ¿Sí? De todos modos, estas tres teorías que les acabo de mencionar, la teoría de la evolución de Oparin, la evolución de Darwin y la de la vida extraterrestre, terminan por no hablar de la conservación de la vida. Porque me sigue diciendo de que la vida proviene de otra materia viva. Bueno, pero esa materia viva, ¿de dónde vino? ¿Cómo obtuvo vida? Tampoco se ha podido llegar a explicar eso. Y se han hecho millones de experimentos a lo largo de los años, millones de estudios a lo largo de los años, para poder lograr determinar el origen de la vida. Lo que sí se ha podido avanzar muchísimo es cómo ha ido creciendo y evolucionando la célula. Pero cómo apareció la célula, todavía no se sabe. A pesar de que les acabo de mencionar 5 teorías. Ninguna de las 5 teorías explica la vida. Salvo el creacionismo, aquel que es creyente y cree que Dios hizo todo, porque en la Biblia lo menciona así, es que el que tiene creencias religiosas y cree en la Biblia, bueno, tiene esa teoría. Vamos a hablar ahora de la teoría celular y nos vamos acercando un poquito a lo que es ya la célula. Pero voy a leer los mensajes antes, porque mientras yo hablaba veía que había un montón de mensajes. A ver. Ah, bueno, comenzaron a decir las páginas que íbamos a ver. Bueno, no hay ninguna pregunta, solo que vaya más despacio, que explique más despacio. Bueno, cómo no. Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, no hay ninguna pregunta. Vamos a ir con la teoría celular. Bueno. Dentro de la teoría celular, que es la que habla de las células, justamente, hay 3 conceptos claros. ¿Sí? El primer concepto es de que todos los seres vivos están formados por células. Todos. Todos los seres vivos tienen al menos una célula. ¿Sí? Y por más de que un ser vivo tenga una sola célula, ya eso es condición para tener vida. Donde hay una célula, aunque sea una, ya es vida. ¿Sí? La segunda ley de la teoría celular es que la célula es la unidad anatómica de la materia viva. ¿Sí? Todas las materias tienen una unidad atómica. ¿Sí? Una raíz. ¿Sí? Bueno, la célula es la unidad anatómica, que más allá de que tenga su estructura, y antes de la célula hay otras cosas, la célula en sí, por la forma en cómo está compuesta y por las funciones que tiene, es la unidad anatómica de un ser vivo. Esta es la segunda ley. Y hay una tercera ley, que es la de que todas las células provienen de una célula preexistente. ¿Sí? Esto quiere decir, como les dije recién, de que todavía no se ha comprobado cómo hacer una célula, porque si supiéramos cómo hacer una célula, ya hubiéramos creado vida. ¿Sí?
Cuando Profe, ¿podría se, repetir las dos teorías porque no, se corta? bueno, Las dos lo de la últimas. teoría, la de la teoría celular, las leyes, Sí, sí. Sí, sí. la primera es de que todos los seres vivos están compuestos por células, aunque sea una sola célula. La segunda ley es de que la célula es la unidad anatómica de la materia viva. Esto quiere decir de que es la unidad primitiva, ¿sí? Y en base a esta unidad se comienza a desarrollar todo el ser vivo. Pero es la unidad anatómica. Por más de que la célula esté compuesta por diferentes componentes, la célula en sí, por su forma y su estructura y su función, mejor dicho, es lo que le da la condición de ser la unidad anatómica de la materia viva. Y por último, la tercera regla es de que toda materia viva, toda célula, proceden de otra célula. Es lo que más o menos hablábamos antes, de que todo ser vivo proviene de un ser vivo. Bueno, no hay célula, o no se ha descubierto, de que una célula provenga de nada, sino que otra célula, ¿de dónde viene? De otra célula preexistente. ¿Cómo nació la primera? No se sabe todavía. Bueno, la célula es una parte de la materia, del ser vivo. Es una parte, ¿sí? Pero hay otras partes más del ser vivo. Y vamos a verlo a esto en los niveles de organización de la materia. ¿Sí? Antes de la célula, mucho antes de la célula, están los átomos. ¿Qué son los átomos? Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno, cuando veamos química, van a ver que es un átomo. El oxígeno. El oxígeno es otro átomo más. Luego de los átomos, en este nivel de organización de la materia, están las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Las moléculas son la unión de átomos iguales o diferentes. ¿Qué pasa si yo uno dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno? Se forma una molécula de agua. ¿Sí? Yo, a medida que vayamos avanzando en el nivel de organización, nosotros vamos uniendo cada elemento previo y vamos obteniendo algo nuevo y evolucionado y mejor. ¿Sí? Entonces, lo primero es el átomo. Como le dije recién, por ejemplo, el hidrógeno o el oxígeno. Luego de la unión de estos átomos, iguales o diferentes, producen moléculas, como la molécula del agua, por decir un ejemplo. ¿Qué pasa si yo uno muchas moléculas? Bueno, voy a tener una macromolécula. Un ejemplo de esto son las proteínas. Las proteínas son muchas moléculas juntas que forman una macromolécula. Muchas macromoléculas juntas forman las estructuras subcelulares, ¿sí? Previo a la célula, que esto, por ejemplo, un ejemplo de esto es la membrana plasmática, ¿sí? Y después, ahora sí, llega la célula, que tenemos una división, la célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota es la que no tiene un núcleo bien definido, y la célula eucariota es la que tiene un núcleo bien definido y un montón de organelas que después en la segunda unidad vamos a ver detenidamente cuál es la función de cada una de ellas. ¿Qué forman las macromoléculas? Me pregunta Solveig Fischer. Las moléculas, muchas moléculas forman macromoléculas. Muchas moléculas diferentes forman macromoléculas, como por ejemplo las proteínas. ¿Qué pasa si yo uno muchas células, iguales o diferentes? Voy a obtener el siguiente nivel de organización, que es el tejido. Que el tejido puede ser
epitelial, nervioso, liso, también lo vamos a ver, esto en la tercera unidad, los tipos de tejido. Ahora bien, yo estos tejidos, epitelial, liso, nervioso, yo los puedo unir y puedo formar un órgano. Este es el siguiente nivel, órganos, como por ejemplo el corazón. Y si yo uno muchos órganos, como por ejemplo, bueno, voy a unir el corazón con las arterias y con las venas y bueno, y con los restos del sistema cardíaco. Y ahí tengo un sistema, el sistema cardíaco. O si uno, por ejemplo, los pulmones, que son un órgano, con los bronquios, que son otro órgano, con los alvéolos, que son otro órgano, y los uno, voy a formar el sistema respiratorio. ¿Sí? Y por último, la unión de todos estos sistemas, ¿qué forma? El organismo. ¿Sí? Como por ejemplo, el ser humano, o puede ser un animal. ¿Bien? Entonces, repetimos los niveles de organización de la materia. Átomos, moléculas, macromoléculas, estructuras subcelulares, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. Este nivel de organización continúa, bueno, no queda con el organismo. Y se denomina organización ecológica. ¿Sí? Porque muchos organismos, si yo los junto, formo una población, que son organismos de la misma especie. Pero si yo junto muchas poblaciones de diferentes especies, voy a formar una comunidad. Y si yo junto muchas comunidades que no están en el apunte, pero sí están en nuestra bibliografía, voy a formar un ecosistema, que lo vimos en la escuela primaria, el ecosistema. Donde conviven los árboles, con los animales, diferentes tipos de animales, con las plantas, con las rocas, con el agua, con el aire. Y todo este ecosistema forma la biosfera. Y ahí termina el nivel de organización. Entonces, este nivel de organización lo podemos dividir en dos. En los niveles de organización de la materia y en los niveles de organización ecológica. ¿Sí? Cuando ya a partir del organismo comencemos a juntar el organismo de una y varias especies y llegamos a la última etapa, que es la biosfera. Bueno. Vamos a volver a la célula, pero no vamos a explayar mucho, porque de eso vamos a hablar más en la unidad número 2. Pero vamos a decir algo básico. Sí, Jael, dígame. ¿Me quería decir algo, Jael? Se olvidó. Bueno, me pregunta. ¿Cómo está escribiendo? A ver. Si puedo repetir lo de organización ecológica. Sí. Viste, Jael, que cuando yo hablé de los niveles de organización de la materia, empecé desde lo más chiquito hasta lo más grande. Desde lo más chiquito, lo fui juntando y llegué a lo más grande. ¿Sí? Empecé por el átomo, después uno de los átomos sigue las moléculas, después las macromoléculas y así llegamos a los tejidos, órganos, sistemas, organismos. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, hay una organización que se llama organización ecológica, ¿sí? Que parte del organismo. Muchos organismos juntos, dentro de una especie, forman una población. ¿Bien? Ahora, si yo junto muchas poblaciones de diferentes especies, formo una comunidad. Si yo junto muchas comunidades, ¿sí?, de diferentes especies, formo un ecosistema. Que acá el ecosistema se refiere, por ejemplo, a la convivencia
de diferentes tipos de árboles, humanos, animales, vegetación, agua, aire, ¿sí? Por ejemplo, un ecosistema es un bosque, otro ecosistema es una pradera, otro ecosistema es un desierto, ¿sí? Bueno, y la unión de todos los ecosistemas que hay en el mundo forman la biosfera, ¿sí? Esta organización ecológica es la misma organización que hay del organismo, ¿sí? Del ser vivo, nada más que a nivel ecológico, porque yo puedo juntar a partir del organismo varios organismos y comenzar de nuevo con esta cadena, nada más que ya incluyo otros seres vivos y no vivos. Voy agregando cada vez más cosas. ¿Entendiste, Jael, eso de la organización ecológica? ¿Te puedes dar cuenta? Sí, Bueno, bien. sí, Bien. Bueno, avancemos entonces. Bien. Les decía que vamos a hablar un poquito más de la célula, que nos dice que la unidad mínima del organismo es la célula, es lo que dijimos como primera ley, ¿sí? Y antes de la célula, yo les había hablado de que había átomos y moléculas, ¿sí? Bueno, estos átomos y moléculas también están organizados. Están los primarios, que son el 95% del organismo. Luego están los secundarios, mira, ahí lo acaban de escribir. Luego están los secundarios, ¿sí? que corresponden al 4% de la composición del organismo. Y luego están los oligoelementos o elementos vestigiales, o vestigios, ¿sí? Que son menos del 1%, pero que son importantísimos, ¿sí? Bueno, estos elementos químicos, ¿sí? Estos átomos, ¿sí? Profe, disculpe una pregunta, ¿me escucha? Dígame. Sí, dígame. Estos elementos, porque esta parte me costaba, ¿sería lo que nos compone a nosotros, digamos, que nosotros tenemos el 98% de eso en nuestro cuerpo? ¿Eso sería algo así? Sí, sí. ¿O estoy perdida? Así es. Mira, vamos a hacer una introducción para poder comprenderlo bien. Ah, bien, gracias. Estos elementos que yo les voy a mencionar ahora son elementos químicos que existen en la biosfera, ¿sí? La biosfera es el último eslabón de la cadena ecológica que le acabo de mencionar. La biosfera no están todos los ecosistemas, no están todos lo vivo y lo no vivo. Bueno, estos elementos químicos existen en toda la biosfera, en todo el planeta. Ahora hay algunos de estos elementos químicos, ¿sí? Que yo los extraigo de la biosfera y conforman diferentes moléculas. Estos átomos conforman moléculas, que a su vez, pasando por todos los árboles, llegamos al organismo, ¿sí? Esto quiere decir de que nosotros estamos compuestos ¿de qué? De elementos químicos, sacados de la naturaleza. ¿Sí? No sacados de la naturaleza, que existen en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, los primarios son macromoléculas. Dentro de esto, por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, estos son macromoléculas, son moléculas grandes, y que están en la mayoría de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el 70% de la composición de nuestro organismo es agua. ¿Y el agua qué tiene? Hidrógeno y oxígeno. O sea que ahí tenemos un montón de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? El 70%. Más el hidrógeno y el oxígeno que hay en otros componentes del cuerpo que no sea el agua. A ver, déjeme chequear esto del apunte, que lo tengo acá. Que les quiero mencionar a los elementos. Acá están. Entonces, los primeros son el carbono, el oxígeno, que son los que mencioné recién, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el calcio. Esto conforma no el 95%, el 98% de la materia viva, ¿sí?
Después tenemos elementos secundarios, que hay en menos proporción, pero hay. El sodio, el magnesio, el potasio, el cloro, el azufre, el hierro. ¿Sí? Cuando nosotros veamos dentro de la carrera, ya, ¿no es cierto?, dentro del desarrollo de la carrera de la enfermería, vamos a ver, por ejemplo, que el organismo a veces carece de potasio, tiene una hipopotasemia, ¿sí? O carece de sodio o de hierro, y esto tiene sus consecuencias. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es corregir esos niveles de potasio que están en poca cantidad en el organismo, o de sodio o de hierro, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a esa parte se van a acordar de los elementos primarios y secundarios, porque a veces hay déficit de estos elementos en el organismo, y esto hace que se produzca un desequilibrio y se produzcan las enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué? Por la deficiencia de estos elementos. Y por último, tenemos los oligoelementos, o los vestigiales, ¿sí? Que son en muy poca cantidad, menos del 1%, pero son indispensables. Por ejemplo, acá en el apunte mencionan el yodo. El yodo es muy importante porque él es el encargado de formar las hormonas tiroides. Y las tiroides tienen una función muy específica e indispensable para la vida. ¿Sí? Entonces, por más de que sea vestigial, el yodo es muy importante. El otro es el manganeso, por ejemplo. Estos son los oligoelementos. Bueno, estos son los elementos químicos por los cuales nosotros estamos conformados, que también existen en la naturaleza, ¿sí? Pero nosotros estamos compuestos de ellos. ¿Sí? Si relacionamos estas teorías con el creacionismo de la Biblia, en la Biblia dice: polvo eres y al polvo volverás. Cuando nosotros morimos, nos desintegramos, ¿sí? Y volvemos a ser todos esos elementos del cual fuimos hechos o creados. Bueno, vamos a ver ahora, antes de finalizar, las características de los seres vivos. Hay una característica fundamental de los seres vivos, que es la de el metabolismo. ¿Qué es lo que es el metabolismo? Esto lo vamos a ver mucho. Después del transcurso de la carrera también lo van a ver mucho. El metabolismo son reacciones químicas que realiza el organismo para poder funcionar. ¿Sí? Nosotros funcionamos a través del metabolismo, a través de reacciones químicas. ¿Sí? Y hay dos tipos de reacciones químicas metabólicas. Uno es el anabolismo y el otro es el catabolismo. El anabolismo lo que hace es reducir, y el catabolismo lo que hace es romper, destruir. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de anabolismo. El anabolismo lo que hace, por ejemplo, es juntar muchas moléculas, ¿sí?, iguales o diferentes, y formar una macromolécula, ¿sí? Ese es un tipo de metabolismo. Este es un tipo de reacción química. Juntar muchas piezas y unirlas para formar otra pieza, que cumple una función, ¿sí? Como mencionamos antes, las proteínas, que son macromoléculas, ¿sí? Muy bien. Cuando nosotros nos alimentamos, ¿sí?, el anabolismo lo que hace es juntar diferentes elementos y armar proteínas. Pero después está el catabolismo, que se encarga de destruir esto que se construyó. ¿Para qué? ¿Para qué lo destruye? Para que se produzca energía. Entonces, el catabolismo lo que hace es utilizar lo que el anabolismo hace para que nosotros tengamos energía y podamos cumplir con la función que corresponda, la célula que corresponda, la función que sea de acuerdo a la célula que sea y el órgano que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay mucho anabolismo en nuestro organismo?
el cuerpo adelgaza, porque el anabolismo, como le dije recién, reduce. ¿Sí? No, perdón, no adelgaza, engorda, eso quise decir, es al revés. Cuando hay mucho anabolismo, el organismo engorda, ¿sí? Porque el anabolismo lo que hace es juntar mucha materia y formar otra, ¿sí? Más grande. Y si no es utilizada, se acumula. Y si se acumula, engorda. En cambio, si yo tengo mucho metabolismo del tipo catabolismo, ¿sí? Yo destruyo esto, que está todo junto, produzco energía, ¿sí? Y adelgazo. Por ejemplo, una reacción catabólica se produce cuando yo hago mucho ejercicio físico, o camino, o corro, ¿sí? ¿Qué necesito yo para poder caminar, correr y hacer ejercicio físico? Energía. ¿Y cómo se produce esta energía? Con el catabolismo. Viene el catabolismo, agarra las azúcares y las rompe todas. Agarra las grasas y las rompe a todas. Para producir esta energía que yo necesito. ¿Sí? Entonces, al romper todas estas moléculas, el cuerpo adelgaza. Contrario del anabolismo, que el cuerpo engorda, si tiene mucho anabolismo y poco catabolismo. ¿Sí? Bueno, esas dos reacciones conforman el metabolismo, que como dije recién, son reacciones químicas, las dos diferentes. Bueno, ¿me escuchan bien? Porque dice que se corta ahí. ¿Me escuchan? Sí, profe, tiene que ver, depende del internet de cada uno, porque a mí yo te escucho perfecto. Ah, bueno. Bueno, recuerden que la clase queda grabada, menos mal, así le pueden chequear una y otra vez, ¿sí? Bueno, ¿en qué estábamos? Ya me perdí. En la característica de los seres vivos. Una es la reproducción, la otra característica, son como 7, 8, es la reproducción, ¿sí? Que puede ser sexual o asexual. Asexual es cuando no hace falta la unión de dos sexos para que se pueda producir un organismo igual o similar al cual el cual se está reproduciendo, ¿sí? Y sexual, ya sabemos que es cuando se une el gamito femenino con el gamito masculino, ¿sí? Que son de diferentes sexos, y se forma otra vida. ¿Sí? Formar otra vida es reproducirse, que es del mismo, de la misma familia, digamos, con los mismos genes, pero no son iguales. ¿Sí? Yo puedo ser parecido a mi papá o a mi mamá, pero no soy igual. ¿Sí? O sea que soy de la misma especie, pero no soy igual. Tengo mis propias características. Y yo, con mis hijos, lo mismo. Ellos no son iguales que yo, pero son de mi misma especie y tienen algunas características similares. Después, cuando veamos célula, vamos a ver todo lo que es mitosis, meiosis, todo eso. Por la pregunta que me estaba haciendo ahí una compañera. Bueno, hablemos de catabolismo, hablemos de reproducción. Bueno, el crecimiento. El crecimiento es otra característica de los seres vivos. ¿Sí? El crecimiento es, que ya después lo van a ver más adelante, que es diferente que el desarrollo. El crecimiento es cuando las partes van cambiando de tamaño y se van haciendo más grandes. ¿Sí? Esa es una característica de los seres vivos, que desde la concepción, ¿sí? Hasta que llegamos a la edad adulta, vamos creciendo. Es una condición de la materia viva, ir creciendo, ir cambiando de tamaño siempre para más grande. ¿Sí? Otra característica de los seres vivos es la irritabilidad, que es la capacidad que tenemos los seres vivos para poder responder a los cambios físicos del medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro cuerpo reacciona ¿a qué? Al frío, reacciona al calor, reacciona a las ondas sonoras. ¿Sí? A todo el cuerpo tiene una reacción. ¿Sí? Esto se llama irritabilidad. Presten mucha atención
con estas características de los seres vivos, porque entran en el examen sí o sí. Es más, les pone varias características, por ejemplo, crecimiento, irritabilidad, movimiento, y después le pone al lado las definiciones, y muchas veces nos equivocamos por algún detalle que parece, una característica es muy parecida a la otra, y ahí es donde aparecen los errores, ¿sí? Así que estudiense bien estas características que yo les estoy explicando ahora, porque estas van sí o sí en el examen, sí o sí. Bueno, la otra característica es el movimiento, ¿sí? Tenemos muchas formas de movernos. No solamente, no solamente se refiere al movimiento que hay de los seres humanos o de los seres vivos de un lugar a otro, sino dentro de nuestro organismo. Todo el tiempo se están moviendo las células, la sangre, se mueven, ¿sí? O sea que esa es otra característica que hay en los seres vivos. Adaptación, otra característica, que es la capacidad de un organismo de adecuarse a su medio. Acá en el apunte dice que durante el proceso evolutivo, los organismos han ido desarrollando nuevas estructuras cada vez más complejas en su proceso de adecuarse y aprovechar cada vez mejor a su medio circundante, ¿sí? Vamos para establecer una similitud, podemos tomar ese término de adaptación con evolución, ¿sí? La evolución es los cambios para mejor. La especie va cambiando, pero va mejorando. No se va haciendo más inferior, va mejorando, ¿sí? Esta es la teoría de evolución de Darwin. Bueno, esta es una característica que tenemos los seres vivos, la de adaptación. Esto significa que no deben confundirla con irritabilidad, que la irritabilidad es la capacidad que tiene nuestro organismo de adaptarse a los cambios que hay alrededor, ¿sí? Porque muchas veces los confunden. Son dos cosas diferentes, establezcan las diferencias. Y por último tenemos una característica de los seres vivos que es la homeostasia. La homeostasia, que no deben confundir con hemostasia. Ustedes después van a ver la diferencia de hemostasia con homeostasia, porque hemo tiene prefijo de, hemostasia tiene prefijo hemo. El prefijo hemo es sangre, ¿sí? Así que si hablamos de hemostasia, estamos hablando de la sangre. Yo acá estoy hablando de homeostasia, ¿sí? Que no es lo mismo, no se confundan. Y la homeostasia, la primera palabra que se me viene a la cabeza como sinónimo de lo mismo es equilibrio. Es lograr el equilibrio, ¿sí? Que haya la cantidad justa de cada cosa, que no haya mucho de una cosa y poco de lo otro, ¿sí? Porque si no se produce esto, un desbalance. ¿Y qué pasa con el desbalance? Nos enfermamos, vienen las enfermedades. Bueno, el organismo tiene la capacidad de la homeostasia, de mantener el equilibrio de todas nuestras estructuras y funciones que hay dentro del mismo, ¿sí? Bueno, estas son las características principales de los seres vivos y es lo que cierra esta unidad número 1, ¿sí? Luego, ¿sí? Una pregunta. Sí. No entendí bien la diferencia que hay entre la adaptación y la irritabilidad. Bueno. Imagínate que vos vas a poner la mano arriba de un calefactor prendido. ¿Qué te va a pasar? Me voy a quemar. ¿Y vos qué vas a hacer? No sé cómo que voy a hacer. ¿Vas a sacar la mano? Sí, obvio. Eso es una reacción. Saca la mano. Claro, ¿Por qué? Porque tenés irritabilidad. Sí. ¿Sí? Vos sentís el calor, ¿sí? Lo identificás el calor, sentís dolor y sacas la mano. Esa capacidad de identificar el calor y sentirlo y transmitir el dolor es irritabilidad. Ah, sí.
Lo otro que yo estoy diciendo de adaptación, ¿me preguntaste? ¿Cómo? Lo otro que me lo comparaste era adaptación. Sí, adaptación. Bueno, la adaptación tiene que ver con la evolución de nuestro organismo. De que nuestro organismo sí tiene contacto con el resto de la naturaleza, pero no tiene nada que ver con la irritabilidad, sino con los cambios que realiza para ir mejorando. ¿Sí? Siempre nuestro organismo, esto va de la mano con el crecimiento. Yo recién les decía que el crecimiento es desde que nosotros nacemos hasta la edad adulta, vamos cambiando de tamaño. No nos vamos reduciendo, no nos vamos achicando. Si la capacidad de ser vivo es crecer. Bueno, la otra capacidad similar a esta es la adaptación. Siempre la vamos a adaptar vamos a cambiar para mejorar. ¿Sí? Todos los cambios que nuestro cuerpo vaya realizando desde que nacemos en adelante son para ir mejorando. A eso se refiere. Esa es una capacidad que tiene el organismo. ¿Sí? Muchas gracias, ¿Qué pasa cuando no se cumple esta característica del cerebro? ¿Sí? Que en vez de mejorar, empeore. Es donde aparece una enfermedad. ¿Sí? Cuando se rompe el equilibrio, se rompe la homeostasis. ¿Verdad? Bueno, esto sería todo de la unidad número 1. Nos llevó 1 hora desarrollarla. Por eso le decía, imagínense si la juntábamos con células, que nos lleva 1 hora y media, u órganos, sistemas, que nos lleva 1 hora y media más. Por eso no la quise dar todas juntas. Bueno, voy a leer los mensajes antes de concluir con la misma. A ver qué duda hay. Sí, la diversidad biológica aparece ahí en el último párrafo del apunte, y no es más de lo que dice la palabra, diversidad. O sea, hay diversas formas y estructuras de seres vivos. A eso se refiere, a eso se refiere la diversidad biológica. Bueno, me preguntan, dice Lore, ¿adaptación es el cambio de nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo se adapta? ¿Adaptación es el cambio de nuestro cuerpo o lo que nuestro cuerpo se adapta a los cambios físicos? Muy buena pregunta, que es lo que acabo de explicar. No, la adaptación es el cambio de nuestro cuerpo. No la adaptación de nuestro cuerpo ante los cambios. Eso que decís vos es la irritabilidad. Irritabilidad, dice que también en otro libro se encuentra con el nombre de respuesta. Sí, eso es de acuerdo a la bibliografía. Dice Juan José Jiménez, ¿me puede repetir la característica movimiento? Sí, es la capacidad que tiene el organismo, no solamente de trasladarse de un lado a otro, como por ejemplo las serpientes arrastran, los reptiles reptan, el humano tiene una bipedestación, camina con 2 piernas. Esa es la característica de movimiento. Pero también se refiere al movimiento interno, lo que pasa con nuestras células, nuestro sistema, la corriente sanguínea, ¿sí? Hay movimiento constante dentro del organismo. Es una característica. Dice, profe, ¿la van a subir la clase de hoy? Sí, la vamos a subir a la clase, no te preocupes. Dice, ¿irritabilidad sería tiritar o sudar? Dice que el cuerpo reacciona dependiendo de la temperatura. Irritabilidad, como yo le decía recién, es la capacidad que tiene el organismo para poder enfrentarse a los cambios. ¿Qué pasa si yo no tengo irritabilidad? En una situación en la que hay mucho calor, por ejemplo, cada 40 grados de calor, si yo no tengo irritabilidad, o sea, si no tuviera capacidad para poder enfrentarme a ese calor, me muero de calor. Me muero deshidratado, o me muero insolado, o me prendo fuego, por decir exageradamente algo. ¿Sí? Entonces, la irritabilidad es la capacidad que tiene el organismo para poder enfrentarse a eso que tiene la naturaleza. Dice, profe, ¿no es lo mismo homeostasia que hemostasis? No, no es lo mismo. Está mal escrito.
homeostasia sí es lo mismo que homeostasis. ¿Sí? Nada más que está hablando de lo mismo en diferentes tiempos de sustantivo. Lo que yo le dije era que no es lo mismo con hemostasis. No es lo mismo hemostasis porque el término hemo se refiere a sangre. Y acá estoy hablando de homeostasia. ¿Sí? U homeostasis, que es lo mismo. Se refiere al equilibrio. Profe, ¿cómo busco el aula virtual? Pagué la apunte y recién hoy me trajeron la net para ver el libro. Bueno, esas preguntas después te las puedo responder yo o alguno de compañeros del centro de estudiantes a través de los grupos, porque no lo sé lo que me estás preguntando. Bueno. Dice, bueno, me preguntan si vamos a estar, así que yo lo repetí. Dice, ¿neodarwinismo solo lo mencionamos o debemos explicar qué es lo que sacó y agregó a la teoría de Darwin? No, sí, estudienlo, está mencionado ahí el neodarwinismo. No puedo recordar en este momento en qué concepción estaba, pero sí me acuerdo que el neodarwinismo, que es una teoría de Darwin mejorada. No es más que eso, ¿eh? Bueno. ¿Las teorías de Darwin y Paley son las más importantes? Sí. En el examen te van a tomar los dos. Bueno. Profe, ¿a qué se refiere el libro con que el hombre es un ser biopsicosocial? Bueno, se está refiriendo a que el hombre es un ser holístico. O sea, yo tengo que observar al hombre desde un punto de vista holístico. Lo tengo que observar como un todo. Porque yo soy bio, o sea, soy biológico. Todo lo que nosotros acabamos de ver ahora, desde que empezamos a hablar hasta recién, es que biología, biológico. Estamos compuestos de compuestos biológicos, ¿sí? Psico tiene que ver con el psiquismo, la mentalidad, y sociales porque estamos en un entorno de personas de nuestra misma especie. Entonces, cuando nosotros analizamos a una persona holísticamente, lo vemos como un ser biopsicosocial, abarcando todas las características que tiene el ser humano. Bueno, muy bien. Operín de la teoría, Darwin la afirma, Operín de la teoría de la evolución y Darwin la mejora. Y hace un estudio terrible, se dedica años y años, los tomos que tiene no sé cuántos tomos el libro de origen de las especies. Bueno chicos, los espero mañana, no sé si a la misma hora que hoy, más temprano, eso después lo vamos a ver en el grupo, porque vamos a continuar con la unidad número 2 de biología, que es la célula. Vamos a ver todas las características de la célula. Y después vamos a ver la organización de los sistemas, que creo que lo vamos a ver en una tercera clase. Yo voy a ver si lo puedo meter en la misma, pero ya lo vamos a ver, no se preocupen. Bueno, muchas gracias a todos entonces por estar ahí presentes. Los espero mañana, y ya los voy a confirmar a qué hora, ¿sí? Bueno, esto bien. Chao, que tengan un buen día.